ahorra. Usted hace sus cuentas todos los meses sobre cuánto dinerito le ingresa, sea por su salario, por algunos otros beneficios, algunos trabajos extras. Y sabe cuánto gasta de todo aquello, cuánto dinerito le sobra. ¿Sabe usted qué puede hacer con ese dinero que le sobra? Se ha puesto a hacer cuentas para conocer si todos los gastos que hace son realmente necesarios. Quizá podría privarse de algunos y generar un ahorro. Bueno, hoy vamos a darles algunos tips que podrían ser bastante útiles para ustedes para generar un ahorro que nos proyecte a futuro a hacer realidad algunos de nuestros sueños. Para eso estaremos con expertos. Así que sean bienvenidos, amigos de todo el país. Bienvenidos a este Hora 23, que tiene muchos otros temas para presentarles. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hoy también hablaremos de los animales. Como todos los jueves en el sector La Hora de nuestro mejor amigo, conoceremos cuál es la forma correcta de elegir a nuestras mascotas. Lo importante de la tenencia responsable. Usted debe responder varias preguntas antes de llevar un animalito a casa, porque así como nosotros disfrutamos de su cariño, de su compañía, de su ternura, ellos también necesitan de nuestras atenciones. Necesitan que podamos cumplir con nuestras obligaciones, así que si piensa tener muy pronto una mascota, esté muy atento. Bienvenidos a todos. Bueno, y en unos momentos estaremos con Richard Pereira, aquí en Hora 23, nuestro experto en deportes, para hablar de los resultados de estas eliminatorias. Y claro, hablaremos también del bullying. Nuevos casos se han registrado en las últimas horas. Terrible. Y queremos definitivamente advertir sobre esos peligros para que de una vez por todas se haga algo para poner fin a estas situaciones. Piti Garamendi, en las redes sociales. Buenas noches, Piti. Víctor Hugo, buenas noches, ya apoyando a nuestra selección boliviana. Hoy estaremos mostrando la imagen del día, también el video viral. Si usted quiere mostrar su apoyo a la selección, le invito a que haga mediante nuestra línea de WhatsApp, enviando su mensaje a la línea 776-77223. El ahorro de dinero es un tema de suma importancia. Por tal motivo, los bancos cuentan con distintos mecanismos y servicios para que usted como interesado pueda ahorrar. Para un buen servicio financiero a la población, los bancos privados y extranjeros en nuestro país son integrados por una institución denominada ASOBAN y que se encuentra amparado en el Código Civil. Debemos hacer conocer a la sociedad que ASOBAN es una asociación de bancos privados a nivel nacional, que estos están regulados por el ASFI, ¿no? Los mismos deben contar con personería jurídica a efectos de que puedan trabajar con el Código de Comercio y así como también el Código Civil, ¿no? Por otra parte, estos bancos brindan ofertas y facilidades para abrir cuentas de ahorros con diferentes modalidades y mecanismos. Sin embargo, algo para tomar muy en cuenta antes de realizar un ahorro en cualquier entidad financiera es el estar muy bien informados. Bueno, la figura es la siguiente, ¿no? La Asociación de Bancos Privados de Bolivia, como ya había manifestado, en las entidades financieras no se distingue, no se sabe si es una entidad privada o si es una entidad estatal. La persona va acumulando estos intereses dentro de sus ahorros, pero no son conocidos, no conoce la persona que ahorra, ¿no? Entonces, eso también es un delito, porque se estaría cortando la información y todo eso, ¿no? Asimismo, cuando una persona se encuentra ante un problema en el tema de ahorros, existen mecanismos para poder subsanarlos, aunque al parecer pueden llegar a ser burocráticos. Precisamente para eso hay ciertos caminos o requerimientos para poder reclamar a estas entidades financieras, ¿no? Y ahí juega un papel muy importante el ASFI, ¿no? Entonces, inclusive para solicitar una documentación, uno tiene que ir al ASFI. Y el plazo, ¿no? El plazo es demoroso porque se tarda al presentar nomás este reclamo. El ASFI tiene que ir al gerente, el gerente tiene que pasar al subgerente, el subgerente tiene que pasar a la unidad, así. Entonces ya la persona se desanima, ¿no? Entonces y a la misma vez pierde ese interés que debería uno ganar, ¿no?
Dinero, definitivamente dinero motivo de satisfacciones cuando uno lo tiene y de pesadillas cuando uno no. Definitivamente vivimos en un mundo donde definitivamente nos sentimos casi con la presión de hacer dinero de alguna manera para poder satisfacer nuestras necesidades y en lo posible generar un ahorro. Vamos a hablar precisamente ahora del ahorro, la importancia del ahorro, cuánta posibilidad tenemos los bolivianos de ahorrar y cuánta costumbre tenemos en el ahorro, por más que tengamos algo de platita. ¿Qué podemos hacer con el dinero para que este nos rinda, para que nos genere más utilidades, dónde invertirlo? Vaya, hay tantas cosas que podemos hablar sobre el ahorro, pero claro, para esto necesariamente es palabra autorizada solamente un experto, como el que tenemos invitado esta noche, el magíster Julio Alvarado, analista económico, docente universitario. Qué gusto tenerlo, don Julio Alvarado, acá en Hora 23. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Bienvenido. Gracias. No, un gusto. Precisamente antes del programa hablábamos con Paola, ¿no? Nuestras cuentas de ahorro. ¿Sabes cuánto te pagan en el banco, el crédito, el interés? Yo la verdad no lo sé, ¿no? Y vaya, uno de los primeros errores cuando uno trata de establecer estrategias para ahorrar. Don Julio Alvarado, hablemos del ahorro. ¿Cómo entendemos el ahorro? Bueno, el ahorro es una necesidad en todos los países porque ese dinero que algún ciudadano o alguna empresa no lo necesita ese momento, sirve para cubrir necesidades de otros ciudadanos y de otras empresas que sí están necesitados de tener liquidez, de tener efectivo. Entonces, el ahorro en sistemas capitalistas, en sistemas socialistas, es fundamental. Ahora, ¿cuánto tenemos el hábito del ahorro los bolivianos, don Julio? Mire, en los últimos años ha habido un crecimiento del ahorro, ¿no? Estamos más o menos alrededor de 22 mil millones de dólares, que es una cifra muy elevada en ahorros, mientras que el crédito que se saca está más o menos entre unos 18 y 19 mil millones de dólares. O sea que hay una relativa paridad, más son los ahorros que se tiene que el crédito que se ha dado. También ha cambiado la moneda en la cual ahorramos los bolivianos, ¿cierto? Así Porque es. antes se ahorraba más en dólares y ahora con la bolivianización pues se ahorra más en nuestra moneda nacional. ¿Qué ventajas genera esto? Exactamente. El tema de que se ahorre más en bolivianos es porque tiene beneficios, ya que ahorrar en dólares uno paga, se tiene un impuesto por ahorrar en dólares, mientras que ahorrar en bolivianos no tiene ese impuesto y además las tasas de interés son superiores en bolivianos que en dólares. Entonces, es una buena medida que ahorremos en bolivianos. A ver, en este programa tenemos esta noche el objetivo de darle algunos tips al ciudadano, al papá, a la mamá que nos está viendo, a los hijos, a los nuevos trabajadores, ¿no? Aquellos que están ingresando a la población económicamente activa, a su primer trabajito, ¿no? Y no saben exactamente qué van a hacer con su dinerito, si les sobra algo. Tips para el ahorro. ¿Cómo podemos nosotros establecer una política, una estrategia de ahorro en el hogar? ¿Cuáles son los indicadores que nosotros tenemos que analizar sobre el dinero que nos entra, el que nos sale y el que nos sobra? ¿Y qué hacer con ese dinerito para poder generar un ahorro? Porque somos muy indisciplinados muchas veces, ¿no? O sea, nos sobra algo, unas pizzas, que un autito, que aquí, que el otro. A ver, don Julio, ¿cómo es elaborar una estrategia de ahorro dentro del hogar? Bueno, lo principal es saber en qué gastamos. Porque si yo les pregunto a ustedes, a ver, el día de hoy, ¿en qué gastar? O durante esta semana, ¿en qué gastar? No sabemos. Entonces, lo que siempre les recomendamos a los estudiantes, siempre les digo, agarren una libretita y todos los días vamos anotando en qué gastamos. Y después de una semana, después de un mes, revisamos los gastos y vamos a ver con toda seguridad, en el 90% de los casos, que hemos hecho gastos que no deberíamos haberlos realizado, que podíamos evitarlos. Entonces, cuando hacemos esa relación de anotar nuestros gastos y de saber cuánto ganamos, cuando es ingreso, yo les digo que van a ver ustedes la posibilidad de decir, ¿y por qué tomé tantas veces taxi? Si podía irme en minibús. O sea, me levantaré 10 minutos antes y ahorro ese dinero, ¿no? O porque estoy comiendo mucha pizza, ¿por qué no como en casa? O sea, hay detalles que solamente podemos ver
cuando nosotros llevamos un registro. Claro, y la sumatoria, ¿no? Porque si nos vamos a comprar una soda y nos cuesta por ahí unos 8 pesos o 7 bolivianos, no le damos mucho sentido a ese gasto, no le damos importancia. Pero cuando sumamos a la semana, sumamos al mes, o lo que aconsejan muchos economistas, en el año, sumen ustedes un solo producto pequeñito en el año, puede sumar hasta miles de bolivianos, que podrían ser un ahorro muy importante. Pero no tenemos ese hábito en Bolivia. No tenemos. El hábito de anotar, de escribir, de ir registrando nuestros gastos, no los tenemos. Muy pocas personas, ¿no? Por ejemplo, ese arqueo que lo llama, mi madre lo llama así, es una persona muy metódica. Ella no duerme, sino hace el arqueo del día, porque si no, uno también se olvida, uno no se acuerda que cuánto ha gastado hace 3 días, 4 días. ¿Tú lo haces, por ejemplo, Víctor Hugo? No, yo soy otro de los indisciplinados. Yo tampoco, la verdad. Mi esposa sí lo hace. Evidentemente, mi esposa es que es mucho más organizada. La mujer, de hecho, es mucho más organizada que el hombre. Mi esposa sí anota muchas cosas y eso ha ayudado a que podamos generar un ahorro. Pero si las cuentas estuvieran en mis manos, por Dios, esto sería un desastre. No, para los indisciplinados, que somos gracias muchos. Por la que somos muchos, no eres el único. Somos muchos. Bueno, acá ya vamos 2. Ya lo arreglamos. No, pero otro método para, es decir, bueno, yo gano tanto, X suma. Pues bien, tengo que llegar a fin de mes con un monto que no lo he gastado. Entonces, si no voy a tener la disciplina de anotar todos los días, cada vez que voy a sacar dinero del cajero, entonces decir, a ver, estoy sacando mucho, estoy en 15 y ya me he comido 3/4 partes de mi ingreso, entonces la pararé, iré frenando. O sea, mentalizarse que tenemos que llegar a fin de mes con un plus en la cuenta, que no nos los hemos gastado todo. También podría ser bueno recibir nuestro dinero, por ejemplo, nuestros pagos, y ya de entrada reservar un dinero para ahorrar y el resto comenzar a gastarlo, porque si gastamos y lo que nos sobra ahorramos, puede que no nos sobre nada. Claro, por eso yo decía, tener presente, gano tanto, mis ingresos son tantos, no puedo gastar ese monto, tengo que gastar menos. Así es. Y si uno se pone esa meta, este mes ahorraré 5% o tanto en efectivo, entonces eso nos ayuda a usar. Llegó un momento, en que en casa, partiendo del ejemplo, decía mi esposa, más organizada que yo sin duda, estableció, anotó absolutamente todos los gastos necesarios de hacer en el mes, incluyendo algún paseíto, una cosa de esas. Fueron los meses en que más ahorramos. Porque sin duda ya teníamos en la cabecita de que había cosas absolutamente innecesarias en las que no teníamos por qué hacer el gasto, ¿no es cierto? Y fueron los meses que más ahorramos. Rompimos aquello y dejamos de alguna manera de ahorrar, y lo hemos sentido, ¿verdad? Porque ahí están los gastos hormigas, así se los llama, ¿no? Picoteando un montón de cositas que uno no se da cuenta, pero ahí están, y van sumando. Pero eso van sumando, como tú decías, en el transcurso del año, ver nomás un solo producto, ¿cuánto nos gastamos en ese producto? Uno realmente se sorprende. Y con los chicos, los chicos con los recreos. En casa tengo una niña que es más organizada que mi niño. La niña ahorra. El niño no, pero gasta hasta lo que no tiene. O sea, y claro, la niña llega un momento estratégico en que tiene para comprarse una cosa, la otra, y el niño se pone mal. ¿Y yo por qué no? Porque te lo gastaste. Y es que claro, una cosa es planificar bien nuestros gastos, apuntando a objetivos, y otra, pues gastar todo lo que tenemos en el día. Pensar en ahorrar para la casita, para el auto. Ahí vamos. Con esto de las anotaciones que se tiene que hacer, ¿qué es lo más aconsejable? ¿Diario, semanal, mensual, anual? No, la mamá tiene toda la razón. Diario. Porque nos olvidamos. Tenemos temas del trabajo, de la familia, y nos olvidamos. Entonces es mejor diario. Antes de dormirnos, agarrar nuestra libretita, a ver, me levanté esta mañana a tal hora, que hice minibús, esto. Eso es lo peor. Hay que disciplinar. Ahora existen distintas formas de ahorro, ¿no? Algunos, por ejemplo, optan por el ahorro grupal, el tema de pasanacos y demás. Otros prefieren invertir. Y otros, bueno, se van a lo que dice Víctor Hugo, ¿no? Y a las instituciones financieras, los bancos. ¿Qué cuidados, qué información debemos tener antes de decidir depositar nuestro dinero en una cuenta de ahorro? Bueno, lo primero es, felizmente, y eso hay que subrayarlo, felizmente en el país, después de, tuvimos años muy difíciles, muy traumáticos, en que quebraban bancos, ¿no? Felizmente se elaboró una buena legislación y ahora hay mucho más control sobre los bancos que había antes. Entonces, el que quiebre un banco
si se cumplen las normativas, si se fiscalizan a los bancos, es muy difícil que quiebre un banco. Eso no quiere decir que es imposible, pero la probabilidad es menor que lo que teníamos antes. O sea, el ahorrista puede estar tranquilo. Puede dormir tranquilo porque en la década de los 90 se hicieron ajustes para una mayor fiscalización de los bancos. Y eso está bien. Y eso hay que pedir a ASFI también, a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ¿no? Que realmente haga un seguimiento a todos los bancos porque es dinero de todos los ciudadanos. Entonces, desde ese punto de vista podemos estar tranquilos. Un segundo punto que es importante saber en los bancos, quiénes pagan más que otros. Porque miren, tengo aquí uno, por ejemplo, para cuando uno está ahorrando, pensando en la vivienda, hay bancos que dan tasas activas desde 6% hasta 8%. O sea, cuando vamos a... Perdón, esto es cuando sacamos crédito. Exactamente. Cuando sacamos crédito. Cuando vamos acá, ahorramos, tenemos cajas de ahorro que nos pagan desde 0.15% hasta 3.55%. O sea que ahí hay que ir a ver, hay que preguntar a las instituciones financieras, es decir, si deposito, ¿cuánto me van a pagar? Claro, ahí está el temor o nuestra cultura de, qué sé yo, del facilismo, de la comodidad que a veces el ciudadano... Me han dicho que este banco es bueno. No, ahí voy a depositar mis ahorros, pero no preguntó siquiera cuánto por ciento de interés le van a dar. Yo estoy creo que en el banco que paga el 0.15% y me di cuenta después de haber depositado ahí mi dinero como 5 años, ¿no es cierto? Y me enteré después de que había mucho más en otros bancos. Y eso pasó porque no busqué informarme. Es lo que tiene que hacer el ciudadano. Un ciudadano, don Julio, tiene todas las facilidades de entrar a cualquier institución bancaria y preguntar, sin que se moleste el funcionario que esté en atención al cliente, preguntar cuánto me van a pagar ustedes si yo deposito mi dinerito acá, cuánto de interés me pagan mensualmente o anualmente. Tiene todo el derecho, no se lo pueden negar, ¿no es cierto? No, tiene todo el derecho. Ahora, una manera más fácil es entrando al internet, a la página web del Banco Central de Bolivia, y ahí tienen tablas, el Banco Central, semanales o mensuales sobre los intereses que están pagando los diferentes bancos. Qué interesante, ¿no? Entonces uno entra ahí y ve ya con nombre de banco, de institución financiera, y dice, esta es la que más paga, esta es la que menos paga, entonces ya se dirige a la institución financiera que le conviene. Qué interesante, por ir de un apunte sobre, qué interesante. Por favor, ustedes tomen en cuenta lo que acaba de decir don Julio Alvarado. Entren en este momento al Banco Central de Bolivia, esa página. Muchos van a terminar contentos después de verla, otros decepcionados, y quizá muchas instituciones bancarias nos odien y otras nos quieran, simplemente por motivar a que la gente se informe. Y es que claro, hoy podemos cambiar quizá la suerte de muchos ahorristas que nos están viendo en este momento. Por eso hay que tener la transparencia, creo yo, que es fundamental, porque así el ahorrista tiene la posibilidad de ver cuáles son las instituciones financieras, qué bancos, y quiénes son los que pagan más, quiénes son los que pagan menos. Entonces ahí uno se dirige cuando quiere ahorrar. Y cuando quiere prestarse, tiene que hacer lo mismo. Porque a veces los que pagan más en nuestros ahorros son también los que nos cobran más cuando queremos sacar un crédito, ¿no? Entonces esos factores hay que tomarlos en cuenta. Tenemos justamente ahí la página del Banco Central donde la gente puede adquirir toda esta información, ¿verdad, don Julio? Así es, el Banco Central de Bolivia es la institución que da esa información, pero también tenemos otra institución que es ASOBAN, la Asociación Boliviana de los Bancos, ¿no? Y también ellos cada año informan, y en forma trimestral también sacan sus informes sobre el rendimiento de la banca. Entonces tenemos... Adelante, Julio. Entonces tenemos la oportunidad de informarnos antes de empezar antes de tomar decisiones. Exacto. En estas páginas también podemos encontrar información acerca de las garantías que nos brindan todos estos bancos, por ejemplo, las garantías que ofrecen en casos de robo, uso fraudulento de las tarjetas o de la banca en línea, el seguro con el cual cuentan nuestros depósitos y demás. En el Banco Central creo que no, eso ya es institución financiera, ¿no? Financiera. En cada banco hay que ir y preguntar qué pasa con mi tarjeta de débito, qué seguro tengo, o mi tarjeta de crédito, depende de lo que... o
de mi caja de ahorro, etcétera, es mejor ya ir a la institución y que le den los seguros que ofrecen estas instituciones. Ahora, tenemos un ahorro y nuestro objetivo, y ya usted apuntaba muy bien, don Julio, es comprarnos una casa. O comprarnos un vehículo, ¿no es cierto? Y tenemos un capitalcito, porque la idea es siempre tener un capitalcito, ¿no? Porque uno, el banco me ofrece un crédito tal, me va a dar $100,000 para mi casa, y ya me ofrece todo, y califico. Pero bueno, o sea, califica, pero habrá entrado al detalle de saber cuánto de interés le van a cobrar, ¿no? Y se habrá puesto a pensar de la enorme carga y responsabilidad que está asumiendo, porque en muchos países recomiendan, háganse un capitalcito primero, ¿no? No saquen todo el préstamo, todo un paquetazo del banco que los va a asfixiar. ¿Cómo va esto? Así es, primero hay que saber qué tipo de crédito quiero sacar, para qué quiero sacar el crédito, porque tenemos 5 tipos de crédito, ¿no? Tenemos el empresarial, el de vivienda, o si es empresarial pero una pequeña o microempresa. Luego tenemos el microcrédito que se ha generalizado en Bolivia, y hay el crédito de consumo. Que es el más caro, Entonces, ¿no? claro, el de consumo es el más caro. Entonces ahí hay que ver qué es lo que quiero, para qué quiero yo el crédito. Si es para mi empresa, es para la familia, para la vivienda, es para un auto, para vacaciones o para la educación de los hijos, etcétera. Entonces tengo que elegir entre estos 5. ¿Y cuál es el promedio de interés más o menos de cada uno de estos tipos de crédito? A ver, el más caro, como bien decías, es el de consumo, que está entre 12% a 21%. Terrible, ¿eh? Pues, Hasta 21%. Hasta 21%. Entonces hay que saber en cada una de las instituciones. Claro, estos son créditos menores, ¿no? Hasta Claro. 5, $10,000, $1,500. No, depende. Si el consumo puede ser, si usted quiere comprarse un auto último modelo. Ah, bueno, Entonces, hasta 21%, ¿no? Ese crédito no lo quiero. A ver, ¿qué otro sigue ahí? El otro que tenemos para el microcrédito, que también es elevado, que está entre el 9%, casi hasta 17%. Exacto. El microcrédito es elevado, ¿no? Luego tenemos el crédito para las pymes, que está entre 6% y 8%, y más o menos en el mismo rango está el crédito para la vivienda. Y el crédito, entre comillas, más barato ya es el empresarial, pero naturalmente ahí los montos son más elevados, que está entre 5% y 7%. Entonces depende de para qué vamos a sacar el crédito, y tenemos estas 5 posibilidades. ¿Cuáles son los datos de crédito de consumo, don Julio? El de consumo justamente está entre 12% y el 21% la tasa de interés. Sí, Es bueno, lo tu más productor no elevado. escuchó bien. Sí, Rodrigo, es el más caro, lo ha dicho aquí el Julio Alvarado 2 veces. Ok. Es que claro, hay que reiterar esto, ¿verdad, don Julio? Porque el ciudadano tiene que estar muy bien informado, porque es fácil. Hoy las instituciones financieras tienen mucho dinero, sus ganancias se han multiplicado bastante en los últimos años, entonces hay dinero. Y obviamente su interés es tentar a los ciudadanos a que saquen crédito, porque los bancos de eso viven. Un banco no le va a prestar dinero a un ciudadano por buena gente. Oiga, usted nos cae muy bien, ¿sabe? Su traje es muy bonito, se ve muy simpático, es muy bonita. Todo es ganancia. Ahí el señor que se sienta para buscar un crédito está siendo visto con numeritos, con billetitos ahí, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, pero mire, justamente esta mañana con los estudiantes veíamos nuestro ranking a nivel internacional, y nosotros estamos en un promedio entre los países. En un ranking que hay de 190 países, Bolivia está entre los países entre 90 y 100 países, entonces estamos en un ranking intermedio, que eso da de acceso al crédito, ¿no? Es una de las mejores puntuaciones que tiene Bolivia en el tema de acceso al crédito a nivel internacional. Don Julio, algunos bancos, como un tema de lealtad por usar mayor cantidad de sus servicios, ofrecen cierta ganancia de puntos, hasta ciertos premios, por ejemplo, a las personas que forman parte de estos bancos. ¿Cómo lo ve eso usted? Bueno, es bueno crear la fidelidad empresarial y la fidelidad de los clientes, ¿no? Como decía, aquí nuestro estimado periodista ha ahorrado durante 5 años y recién se dio cuenta que apenas le estaban pagando un 0.15%, o sea, es ni siquiera 1%. Así es. Entonces, a esa fidelidad el banco debería premiar.
Debería haber definitivamente. premiado, ¿no? Oye, y otras cuentas, bancos que ofrecen sorteos y demás cosas que todo. Pero claro, son cuentas diferenciadas, ¿no? Una es la caja de ahorro regular normal, donde usted deposita sus ahorritos y le pagan un monto X de interés. Pero cuando habilitan otras cuentas los bancos, en que dicen, tenemos otra cuenta que se llama, qué sé yo, Chispitas, ¿no es cierto? Y ahí sorteamos cada semana o cada mes un dinerito, ¿no? Pero ahí no le explican que ahí va a ganar muchísimo menos interés, su dinerito, sus ahorros, y va a estar con 5, 10 años con su cuentita ahí esperando que llegue el milagro y se saque la lotería. Pero estrategias también financieras muy interesantes. Los bancos saben lo que hacen, saben cómo hacer dinero. Y por eso la recomendación general, cuando usted vaya a abrir su cuenta de ahorro, vaya a hacer un depósito a plazo fijo, tómese el tiempo de leer las condiciones. Porque generalmente vamos al banco, ya firme aquí, ¿no? Y uno firma y no, nos tomaremos tiempo. Vamos al banco, ¿qué tengo que firmar? Y tomo yo, y con calma voy a revisar las condiciones. Y si no entiendo algo, porque no todos somos economistas, y por más los economistas también no sabemos de todo. Si hay alguna duda, preguntar, ¿qué significa esto? Claro. Y el banco tiene la obligación de explicarnos y decir, esta cláusula significa que usted se obliga a tal cosa. Ah, bueno, entonces si yo estoy de acuerdo, firmo, pero nos tomaremos tiempo. Lamentablemente siempre estamos más apurados, que viene el partido de fútbol, que tengo que llegar temprano a casa, ¿no? Y no leemos los contratos. Claro, no entendemos bien los primeros párrafos de esa lectura y, ya, tenga, ok, de acuerdo. Y eso, evidentemente, las consecuencias significan pérdidas para nosotros a futuro, ¿no? Pero claro, don Julio, una cosa es tener un dinerito ahorrado y lo primero que pensamos es, voy a ahorrar en el banco. Pero cuando el dinerito que hemos ahorrado ya puede convertirse en un capital, es un monto relativamente interesante, no solamente el banco es la opción para ganar intereses por el ahorro, que es mínimo. ¿Qué otras opciones tiene el ciudadano para poder invertir o ahorrar o depositar su dinerito en instituciones que le rindan un poquito más? Bueno, a medida que aumente el riesgo, aumenta la ganancia, ¿no? Entonces, si uno quiere irse a algo seguro, abre su caja de ahorro y va depositando su dinero y sabe que no le van a pagar más del 3%. Pero si ya queremos arriesgar, queremos tener más ganancia, pero también tenemos que saber que el riesgo se ha incrementado. Entonces podemos ir y optar alguna posibilidad, una opción de inversión, algo que hay los fondos que tienen los bancos, donde nos dice, sí, usted puede invertir en esto, pero naturalmente ahí el riesgo aumenta. Claro, no es un interés fijo, ¿no? Claro. Ahí puede variar, o puede ganar o puede perder. Puede ganar o puede perder. Naturalmente que los bancos tratan de buscar los negocios más rentables, pero tenemos que estar conscientes que todo negocio es un riesgo. El menor riesgo es cuando tenemos nuestra caja de ahorro o nuestro depósito a plazo fijo. Ese es el menor riesgo. De ahí para adelante ya los riesgos aumentan. Don Julio, hace un momento hablaba de las consecuencias de no tener el panorama claro antes de depositar nuestro dinero en el banco. Generalmente, ¿cuáles son los principales inconvenientes que se presentan por ese tema? Primero, cuando voy a ahorrar, ¿para qué quiero ahorrar? Muchas veces ahorramos, hay que ahorrar por ahorrar. Otras veces ya tenemos un objetivo claro, ¿no? Como decía, quiero comprarme la vivienda, quiero comprarme el automóvil. Entonces, si tengo ya una meta, voy a buscar la institución financiera que más interés me va a dar cuando yo quiera utilizar ese dinero con un fin objetivo. Entonces, tenemos que tener claridad. Y si ahorramos por ahorrar, en general, entonces, naturalmente, ahí tenemos que ver la tasa de interés más elevada. Pero ver también por qué esa institución da tasas de interés más elevadas. Y por qué las otras, ya decía, la diferencia entre un 0.15% a un 3%, hay un margen, una gran diferencia. Sin duda. Y hay una recomendación importante que tenemos que hacer a la gente, don Julio, por los reiterados casos de estafas, de fraudes que hemos estado transmitiendo en nuestros noticieros, de gente que de repente deposita su dinerito porque el vecino, un familiar, un amigo dijo, ¿sabes? Se ha abierto una financiera
y nos están pagando 10% de interés por mes. Vaya, pero y me han pagado, mira, me han dado mi primero, mi segundo mes. ¿No es cierto? Lo tengo, aquí está la plata, anda, ¿no? Es una gran oportunidad. Claro, les pagan 1 o 2 meses para generar muchas más víctimas, entre comillas, ¿no es cierto? Clientes, entre comillas. Pero estos son fraudes tremendos. La gente tiene que estar consciente de que aquellas instituciones que ofrecen mucho más de lo normal están anunciando una posible estafa. Así es, y hay que preguntar, ¿están reconocidas por las instituciones, por la ASFI, por ejemplo? ¿Están registradas? Porque generalmente estas estafas se han dado en empresas fantasma. Así es. ¿No? Por eso decía, entrar al Banco Central, ¿está esa empresa registrada en el Banco Central? O llamar a ASFI y decir, esta empresa está legalmente establecida. Porque, de una buena vez, que quede claro, si nos ofrecen intereses de 10, 15, 20%, no acepte esas ofertas. Porque un rendimiento de esa magnitud es imposible. No se puede dar, no se puede dar. No, esos son los famosos negocios piramidales que uno entra y tiene que conseguir otros compatriotas más, otros clientes, generalmente 5 o 10, para que la pirámide sea sostenible. Y eso en el tiempo no es sostenible. Esa es pérdida segura. Pero, don Julio, existen distintos tipos de entidades financieras y ya nosotros decidimos en cuáles depositar nuestro dinero, ¿cierto? Algunas son muy grandes, otras pequeñas, por ejemplo. ¿Cuáles vienen a ser las ventajas y desventajas de cada una de estas? ¿O se corre mayor riesgo tal vez porque la entidad financiera sea pequeña? Bueno, por eso decía, hay entidades financieras que están orientadas a determinados sectores del mercado. Por ejemplo, al microcrédito. Otras que están orientadas a la vivienda. Otras que están orientadas a la pequeña y mediana y micro y pequeña empresa. Otras que están orientadas a empresas medianas y grandes. Entonces, eso las diferencia a las instituciones financieras. Entonces uno tiene que saber qué soy yo y dónde, para mí, condición de cliente, cuál es la mejor institución. Si soy micro o pequeño empresario, me voy a ir justamente a aquellas que dan para mejores condiciones a ese sector. Entonces, tenemos que buscar entre las instituciones financieras. Si quiero yo para la vivienda, entonces me voy a ir a una mutual principalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que determina la institución que yo voy a elegir. Así es. Bueno, y Bolivia ha sido un modelo, ¿no?, en los pasados años de instituciones financieras para la micro y pequeña empresa, muy interesante, que incluso se ha exportado ese modelo a países del África y demás. No vamos a dar los nombres de los bancos, pero sí, definitivamente a Bolivia se ha convertido en un modelo muy interesante, muy exitoso. Si bien en algún momento eso se resintió porque estos pequeños y medianos comenzaron ya a hacerse grandes y buscaban, como dice usted, ya otro tipo de instituciones que les ofrezcan mucho más acorde a sus posibilidades actuales. En Bolivia, lastimosamente, como en todo el mundo, hay grandes diferencias, ¿no?, entre los que tienen mucho dinero y los que tienen poco. Hoy estamos hablando de ahorro y mucha gente que nos está viendo dirá, pero ¿de qué ahorro me pueden hablar a mí en hora 23? Por Dios, yo no, me alcanza lo justo para poder comer, alimentarme. ¿Cuánta capacidad de ahorro tiene el boliviano, don Julio Alvarado? Bueno, hay sectores que promedio está más o menos en 14.000 bolivianos, pero naturalmente eso está reflejando grandes diferencias. Por dar un dato, ¿no?, en Bolivia, según instituciones internacionales, hay un registro más o menos de 220 personas que tienen un ingreso o que tienen un patrimonio por encima de los 30 millones de dólares. Bueno. O sea, para 220 bolivianos que tienen esa capacidad ese poder económico, ¿no? Y tenemos aquellos compatriotas que viven por debajo de los índices de pobreza, y que ahí naturalmente no se puede, la capacidad de ahorro es mínima, por no decir imposible. Todos aquellos que viven por debajo de que la familia de 5 miembros tiene un ingreso por debajo de los 3.000 bolivianos. Entonces, esos son los dos grandes extremos que tenemos en nuestro país. Una familia de 5 miembros, ¿no es cierto? Una familia humilde, muy bien, que gana, que se sustenta con 3.000 bolivianos al mes, debemos entender que no tiene posibilidades de ahorro. Su capacidad de ahorro es mínima, casi. ¿A partir de qué monto de ingresos
podríamos considerar que puede existir alguna posibilidad de ahorro. Estamos hablando sobre todo de las clases más empobrecidas. Por eso se toma como promedio una familia de 5 miembros, Sí. padre, madre y 3 hijos. A partir de los 4.000, 4.500 bolivianos de ingreso, hay cierta posibilidad de ahorro. Hay cierta posibilidad. Por encima de eso, naturalmente, aumenta. Pero, naturalmente, la capacidad de ahorro es mínima, ¿no? Porque se saca un promedio que la canasta familiar para una familia de 5 personas está en torno a los 3.500 bolivianos, la canasta familiar mínima. Ustedes recordarán, la Central Obrera Boliviana ha planteado una canasta familiar de 8.300 bolivianos, ¿no? Que no, es un poco elevado, ¿no? Pero una canasta mínima para satisfacer necesidades básicas de la familia de 5 personas está alrededor de 3.500 bolivianos. Ahora, don Julio, hay muchos bolivianos que sí tienen la posibilidad de ahorrar, pero no tienen ese hábito, ¿cierto? Entonces es importante porque el ahorro en nuestras vidas es definitivamente muy importante, es un respaldo también. Por ejemplo, ¿cuáles he visto que son las principales motivaciones que tienen los bolivianos para ahorrar? Bueno, la primera motivación es la vivienda. La vivienda, cuando no se tiene vivienda propia, es decir, queremos la vivienda propia. Por ahí se empieza, ¿no? Y después ya, cuando se ha satisfecho la necesidad de vivienda, entonces ya viene necesidades más elevadas, que queremos una movilidad, que queremos para un viaje a fin de año, etcétera. Ya la familia comienza a ahorrar con esos objetivos. Pero el punto de partida es la vivienda. Hay, algunos motivadores, algunos personajes como Robert Kiyosaki, seguramente lo he leído, desde Padre Pobre, Padre Rico, los cuadrantes, etcétera. Bueno, que establecen, a ver, si uno va a generar un ahorro primero, quizá lo último que debería de pensar es comprarse un auto o una vivienda. ¿Por qué? Porque lo primero que tendría que pensar es en multiplicar ese pequeño capital que tiene. ¿Cómo hacerlo? Es ahí la gran pregunta. No todos tienen la capacidad o la habilidad o las estrategias o el conocimiento para hacer que ese dinero se multiplique. O sea, en teoría suena bonito, pero en la realidad, sobre todo en nuestro país, como que se complica, ¿no? Es difícil, ¿por qué? Porque cada mes el que no tiene vivienda, entre comillas, sufre por pagar un alquiler. Entonces dice, este alquiler yo podría ahorrar, este gasto podría ahorrarme teniendo vivienda propia, ¿no? Claro. Porque si tenemos ya un monto ahorrado y queremos hacer una inversión, vuelvo al tema anterior, ¿no? Si quiero hacer una inversión donde no solo me paguen la tasa de interés en el banco, entonces estoy arriesgando. Y si no tengo la vivienda, hay muchos que son muy conservadores y dicen, no voy a arriesgar, prefiero nomás. Claro, perdería la soga y el cabrito. No, ahora, ¿cómo estamos a nivel de ingresos en comparación a los países vecinos? En el tema salarial, ya hemos puesto más o menos un ejemplo, el promedio, hemos hablado de los niveles más bajos. ¿Cómo estamos en relación a los países vecinos? Bueno, a los países vecinos el ingreso per cápita en Bolivia es bajo. Nosotros somos el país que tenemos el ingreso per cápita más bajo si comparamos Chile, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina, los 5 países que en torno nuestro tienen niveles de ingreso más elevados, ¿no? El salario mínimo sí ha aumentado sustancialmente. El salario mínimo sí, estamos en 2.000 bolivianos, estamos casi en unos $280, que es importante, pero no es una referencia. ¿Por qué? Porque el salario mínimo solamente se sujeta o beneficia a un 20% de la población que está en el sector formal. Entonces, los que están en el sector formal, lo mínimo que ganan es el salario mínimo de 2.000 bolivianos. Pero el 80% de los trabajadores en Bolivia no están en el sector formal, sino en el sector informal. Ojo, no estoy hablando de ilegal, sino en el sector informal, el pequeño productor, el artesano, el sastre del barrio, el zapatero, que son trabajos muy dignos, pero no son unidades productivas formales. Entonces, ahí los ingresos no tienen un mínimo como en el sector formal de los 2.000 bolivianos. Y hay gente que gana 500, 800 o 1.000 bolivianos mes.
Entonces, el salario mínimo no es referente en la masa de los trabajadores de Bolivia, lamentablemente. La inversión en los bienes inmuebles que nombraba hace un momento don Julio es una importante manera o inteligente manera de hacer crecer nuestro dinero. Hay mucha gente que comienza a invertir en bienes inmuebles, en departamentos, en terrenos, porque estos siempre van creciendo. Sí, la inversión en bienes inmuebles es un negocio casi seguro, ¿no? Si comparamos los precios de hace 10 años, de hace 20 años, vamos a ver que el precio de los terrenos ha aumentado, el precio de las viviendas ha aumentado, el precio de las casas ha aumentado. Ahora, hay momentos en que hay una declinación, ¿no? En los últimos años ha habido un crecimiento del costo del terreno, se han revalorizado mucho los terrenos, las viviendas, los departamentos, las casas. Ahora eso está en un crecimiento lento, no tan acelerado como los anteriores años. Pero invertir en bienes inmuebles es casi un negocio seguro. No, definitivamente. Yo me quiero cortar las venas cada vez que recuerdo cómo hace 15 años tenía la posibilidad de comprar un terreno muy lindo en el Urubó y estaba en las posibilidades, pero preferí comprar un auto, ¿no? Bueno, estaba más jovencito y demás cosas, ¿no? Y ese terreno es ahora el lugar que está ocupando una de las más grandes inmobiliarias que hay allá, uno de los paraísos que se han construido ahí. Es que claro, hay que ser un poquito visionario, ¿no? Ver las cosas. Ahí una hectárea te costaba como $7.000, ahora esa hectárea te cuesta cientos de miles de dólares. Sí. O sea, esa es una realidad, o sea, hay que ser muy, muy visionario. Hace un momentito nos decía usted, don Julio, que se puede ahorrar o se puede hacer el esfuerzo de ahorrar cuando una familia de 5 miembros tiene un ingreso aproximado a los 4.500 bolivianos para adelante. ¿Cuál sería el promedio ideal, digamos, para una familia de clase media, ¿no? Con 5 miembros de ingresos, como para poder generar un ahorro interesante? A partir de los 8.000 bolivianos, es un monto donde ya se puede ahorrar entre unos 100 a 150 dólares mensuales, ¿no? Entonces, ese sí es un monto. Eso significa que en la familia padre y madre trabajen, o 2 miembros de la familia, y que tengan un ingreso de más o menos unos 4.000 bolivianos. Ese sería lo ideal. Pero recordando lo que usted dice de hace ¿cuántos años era? 15 años atrás. Bueno, yo voy a ir un poco más atrás, no en vano tengo canas, no son rayitos por si acaso. No, pero se ve bien, Julio, se ve bien, sí. Entonces yo me acuerdo que mi madre era profesora de matemáticas y a los profesores les dieron terrenos en lo que hoy es Alto Urupave. Y la primera vez que fuimos a ver el terreno de mi madre, subimos un cerro así de 4 patas hasta que llegamos a una planicie donde había una sola casa de un profesor Meriles en Alto Bravo. Y muchos decían, ¿pero quién se va a venir a vivir acá? Sumamente poblado. Ahora vayan a conseguir un terreno a Alto Brajes. Y a ver cuánto le sale, ¿no? Sin lugar a dudas. Justamente hoy también un amigo me comentaba cómo un conocido suyo tenía, por ejemplo, un inmueble, una casa hermosa en Calacoto, que en ese tiempo estaba valuada aproximadamente en $400.000. Hermosa. La vendió, hoy por hoy llega más o menos a un precio de casi $1 millón. Y si son pocos años, no estamos hablando de muchos, muchos años. Entonces, invertir en bienes inmuebles la población crece, las distancias se hacen más cortas, como les decía en esa época. ¿Quién va a venir a vivir aquí? No hay colectivo. En esa vez no había ni minibuses, pero miren cómo pasa el tiempo y aunque crecen las ciudades, están creciendo los pueblos. El otro día pasaba por Chayapata, por ejemplo, y antes Chayapata era un pueblito pequeñito, y ahora Oruro, Potosí. Exactamente, y ahora Chayapata ya es una ciudad intermedia. O lo mismo tenemos con Achacachi, o tenemos con así ciudades intermedias que están creciendo. O sea, no solo pensemos La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, no. Claro. Es interesante también invertir en estas ciudades intermedias que tienen un futuro. Ahora, mucho cuidado también cuando se va a comprar un terreno, ¿verdad? Ha habido casos
en que, bueno, abundan las empresas inmobiliarias, lo buscan, ¿no es cierto? Están ahí a su disposición, son de los más amables del mundo. Le ofrecen unos terrenos que le van a decir que son realmente maravillosos, que están en tal lugar, en tal ciudad, en otra ciudad. Y no se preocupe de ir a verlo, mira, aquí está en el mapita, escójase uno, pum, escoge uno. Y de repente, cuando a los meses de que está pagando se da cuenta, quiero conocer mi terreno, pues había estado en un lugar muy distante, no era el que le habían ofrecido. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se va a comprar un bien inmueble, un terreno, porque hay que estar en el lugar, conocerlo, palparlo antes de adquirirlo, no solamente en papelitos. No. Hay que visitar, hay que ir in situ, sentarse y decir, este es el terreno que quiero. Porque si no, después se da cuenta que está en pleno río su terreno, ¿no? Entonces, o unos farellones ahí que no saben. Si nos ha pasado, han venido las denuncias entonces, acá. hay que ir a ver el terreno, a ir a ver la vivienda, ir a ver. Así es. No es por papelitos, ahí tiene toda la razón. Muy bien. Don Julio Alvarado, analista económico, docente universitario. Muy linda la charla. Muchas gracias por ayudar a los ciudadanos que nos están viendo con estos tips del ahorro para que tengan esa posibilidad de generarse oportunidades a futuro, ¿eh? Así es, ¿no? El agradecido soy yo de compartir con ustedes y especialmente con los distinguidos televidentes, y esperamos que hayamos sido por lo menos un poquito de ayuda en la toma de decisión para el ahorro y para la inversión. Puede estar seguro que sí. Muchas gracias, don Julio. Yo soy el momento. agradecido. Muy bien, es otra oportunidad. Nos vamos a una pausa, pero antes con las redes sociales junto a Piti. Ya volvemos.